ustedes pueden hacer. Excelente, ya pueden comenzar su registro, por favor, mediante chat. Vamos a comenzar, como solemos hacer nuestras sesiones de lunes, nuestra clase con la revisión de la lectura encomendada para el día de hoy. A ver, ¿dónde la tengo? Acá está. Me dicen, por favor, cuando se esté viendo. Ya, creo que se puede ver en pantalla, ¿no? Estamos con la carátula del informe de política monetaria, la última versión presentada por el Banco Central. Entiendo que la semana pasada, el martes, hubo un seminario, ¿no? Donde se presentó los resultados de este documento. El miércoles comentamos algo al respecto y yo les solicitaba que puedan revisar qué comprende, ¿no? Es decir, yo sé que es un documento extenso, hay muchas partes que uno puede ir obviando, puede ir saltando, pero sí hay elementos también que en función de los contenidos que avanzamos en clases y algunos elementos que también ya los hemos ido dialogando, uno puede dar cuenta de qué trata el informe en términos globales, ¿no? Eh, a ver, voy a solicitar, si gustan puede ser de inicio voluntaria, si no hay voluntarios voy a tratar de escoger personas con las que usualmente no converso, para que me den sus primeras impresiones. Recuerden que siempre hablamos de las primeras impresiones de relacionar qué les ha parecido el documento, si ha sido muy complicado, si ha sido muy extenso, si todo ha sido comprendido, si ha habido partes que no han sido tan claras, si hay alguna inquietud, algo llamativo que haya salido producto de esta revisión, ¿ya? A ver, veo chat, veo participaciones, no veo manitos. ¿Alguien gusta? Ah, Lidia. Adelante, por favor, Lidia, le agradezco. Lidia, y también tengo la participación por ahí de... Ah, hay 3 personas. Estamos con Lidia, luego vamos con Hele y luego vamos con Carla. ¿Ya? Vayamos en ese orden, por favor. Adelante, Lidia, le escuchamos. Buenos días, licenciada y compañeros. Bueno, el informe sí está un poco largo, pero he ido avanzando lo más que he podido. Y bueno, pues está muy interesante que nos expliquen, ¿no?, toda la situación de que Bolivia ha vivido en, en la pandemia, en las restricciones que ha habido durante el 2019. No, el 2020 también habla un poco de los contratos o, bueno, préstamos que se hicieron con la presidenta interina que se vivió. Se cuenta detalladamente y todo también cuenta no solo internamente la economía interna, sino externa. Y pues también se observa algunas proyecciones, ¿no?, que se está haciendo, que se hicieron para 2022 de la actividad económica, también de la inflación. Entonces, también hace un despliegue de la política monetaria y cambiaria. Sigue hablando también, como el otro texto que hemos visto, el anterior, de la inflación, de tipo de cambio fijo, así. Entonces, muy interesante, licenciado. Muchísimas gracias, Lidia. Helen, por favor, adelante, si gusta complementar. Buenos días, licenciado. ¿Me logra escuchar?
Se le escucha muy bien. Muchas gracias, licenciado. Bueno, complementando lo que decía nuestra compañera, bueno, desde mi punto de vista, sí, el documento ha sido un tanto extenso. Eh, no he podido tal vez precisar algunos detalles, por ejemplo, que quería saber. Em, pero sí, es comprensible y los gráficos ayudan mucho, la verdad. Y con respecto al contenido, lo que más llama la atención y en la anterior clase, como dice el Banco Central, hay liquidez para realizar o para destinar a entidades intermediarias, ¿no? De financiamiento, pero también la inflación se ha mantenido baja. Entonces, em, no sé, lo relaciona con el tema de si no me equivoco, perdón, la teoría cuantitativa del dinero, que ante mayor emisión monetaria tendría que haber más inflación, pero no estas inflaciones, la inflación de cada año se sigue manteniendo, está disminuyendo cada año, entonces no es como dice la teoría en nuestra realidad boliviana. Es lo que quisiera más o menos puntualizar por qué se está dando este hecho de manera más precisa, a modo de también saber si estoy en lo correcto o es que no estoy considerando ciertos puntos. Le agradezco, Helen. Vamos a relacionar el aspecto con más precisión cuando veamos parte del contenido. Y agradezco estas impresiones que ustedes me refieren de, está bien, ha sido extenso, está bien, ha sido comprensible, han habido elementos llamativos, hay algunas dudas que tengo. Eso es lo que yo quiero rescatar. Carla, por favor, le escuchamos. Buenos días, licenciado, compañeros. Buen día. Bueno, sobre el informe del Banco Central, lo que sacaron recientemente, bueno, nos habla, ¿no? Es un texto primeramente interesante y a la vez extenso, pero me parece un informe bastante completo porque habla tanto en nivel nacional del país y a la vez también en el aspecto internacional, en la economía global y en esto más que todo referido a lo que era desde el año 2021, 2020 en el tema de la pandemia también, que ha causado gran revuelo, ¿no? En el tema de la economía, en las economías más que todo mundiales, ¿no? A nivel mundial ha sido afectado y de hecho aún estamos sobresaliendo en este tema. Es por eso Sí, que me ha parecido bastante importante y a la vez también este informe, como se podría también llamarlo, recopila, ¿no? Y describe la información sobre las políticas que se han implementado en los años y bueno, que hicieron también a la vez, ¿no? Posible que hoy en día el país tenga una reactivación económica, una estabilidad, como el informe menciona, se trata de tener una estabilidad cambiaria que a la vez proyecte, ¿no? Una economía de crecimiento y para que sea sostenible. Y esto también con el tema de la inflación, y cosa que igual estábamos hablando desde la anterior clase, sobre es posible, es buena noticia o no el tema de la inflación acá en Bolivia que se mantiene baja, y esto sí, a comparación con otros países, justamente, por ejemplo, el tema de Perú, y realmente se nota, ¿no? Que hay aspectos muy positivos de acá en Bolivia, del porqué el tipo de cambio fijo, que es muy favorable también, ya se tiene hace 14 años con el tema del dólar. Sin embargo, también hay aspectos en el tema de las mercancías, ¿no? De la importación y de las cosas que a veces entran ilegales, ¿no? El tema del contrabando, que también debilita acá la producción boliviana, ¿no? En este aspecto. También se veía yes. el tema de las brechas que se han dado entre las economías que realmente ha profundizado, ¿no? Bastante. Y esto también refleja en el desempeño que ha sido algo limitado en algunas economías y más que todo durante el periodo de la pandemia que ha sido más fuerte, que en acá ha habido el tema de las restricciones de no poder salir y realmente ha afectado bastante, ¿no? Al dinamismo que había. También nos habla sobre el tema de la escasez de suministros que hubo en este determinado momento. Y bueno, más que todo sobre los indicadores, ¿no? Como mencionaba, indicadores nacionales y externos, pero sobre los indicadores de la deuda externa también me ha parecido muy interesante saber un poco más sobre ello. Y también sobre el tema de la depreciación, ¿no? En el tema de la política cambiaria. Eso sería, licenciado. Gracias. No, le agradezco.
es una buena revisión, una buena síntesis la que usted ha hecho. Y estoy compartiéndoles en este momento, por favor, si ven en el WhatsApp, este apuntito que lo estamos como que repitiendo varias veces y está muy bien para que ustedes también críticamente lo evalúen. Yo no doy preceptos, yo no doy juicios de valor, sino cuando lo digo, ¿no? Personalmente considero que es así, ¿no es cierto? Entonces, quiero que ustedes se hagan su propio juicio. Entonces, ¿qué les estoy compartiendo en el grupo WhatsApp? Esa nota de prensa que sacó la BBC, ¿no? De cómo Bolivia se ha librado de la inflación y si realmente es o no una buena noticia, ¿no es cierto? Entonces, ese complemento es bien interesante leerlo a la par de la presentación que hicieron los funcionarios del Banco Central la semana pasada, ¿no es cierto? Que seguramente va a haber otros espacios de diálogo donde ustedes puedan conversar más extenso al respecto. Y por supuesto, ustedes como académicos críticos pueden cuestionar alguna mirada que oficialmente se brinda, ¿no es cierto? No sé si en el seminario hubo el espacio de consultas, pero me hubiese encantado ese tipo de preguntas, ¿no? Que sean, en cierta forma, cuestionantes a lo establecido, a lo que nos dicen, ¿no? Simplemente con escuchar y decir, no, todo está bien, ¿no es cierto? Yo escuchaba hace muchos años, ¿no? Una ponencia de un funcionario del Banco Central que refería que el relacionar la política monetaria en cualquier economía, decía, ¿no? De la actualidad, es como hacer un chequeo médico donde si todos los órganos internos en un ser humano están funcionando bien, entonces la economía funciona bien. ¿Por qué no me agradaba tanto esa analogía? Porque uno presume de que el manejo monetario es automático, ¿no? Es decir, como que sí requiere, digamos, de cierto tratamiento, pero si todo va bien, no hay ningún problema, no hay mucho que hacer cuando uno sabe de que requiere para uno tener una buena condición física, alimentarse bien, hacer ejercicios, tener ciertas prácticas, ¿no? Bueno, yo desearía una conexión más así de informe de política monetaria. Yo les voy a dar unas impresiones particulares de este informe y de la ponencia que han hecho los expositores el martes anterior, que ya la había escuchado anteriormente, ¿no? Y bueno, no es por las personas, yo lo conozco, Paul Bustos era compañero en la universidad, al señor Herbas, bueno, es funcionario antiguo, ¿no? Es que hace mucho tiempo ese tipo de relaciones que yo soy más agradado de algo, una ponencia más técnica y menos sesgada, podría decir, ¿no? Pero no voy con eso, está bien, ellos cumplen una función, no voy a cuestionar ello. A ver, voy a ir con preguntas puntualísimas, ¿ya? Voy al chat, por favor, y estoy haciendo una primera pregunta. El documento refiere una orientación de la política monetaria, de hecho la cataloga como orientación expansiva. No sé si alguien me puede auxiliar o si no lo consulto ustedes. ¿A qué refiere el documento con orientación expansiva de la política monetaria? ¿Qué es este tecnicismo? ¿Qué comprende este tecnicismo? A ver, voy a tratar de conversar con alguien. Hablaremos con Juan Carlos Condori, si me puede auxiliar, por favor. Y el resto, por favor, si es que tienen alguna respuesta, desearía que tengan respuesta para fortalecer sus participaciones por chat, por favor. Ya, si no está Juan Carlos, hablaremos con Fiorella Aliaga. Buenos días, licenciado. ¿Cómo está Fiorella? ¿Me escuchar? Se le escucha muy bien. Licenciado, lo que puede ver, bueno, el Banco Central
mantuvo esta orientación expansiva de la política monetaria, Ujú. haciendo uso de instrumentos convencionales, pero también reforzando los instrumentos no convencionales. Fabuloso. Solamente para recordar, no le voy a incidir en una respuesta puntualísima, ¿no? Recuerda, ya sea por el documento, lo que hablábamos de estos instrumentos convencionales en clases anteriores. Dijimos alguno de estos instrumentos. ¿Recuerda alguno de ellos? ¿En qué sentido? Ya, si no se le viene en mente nada, no pierda cuidado. Lo vamos a conversar más adelante. A ver, escucharemos otra participación. Escucharemos la participación de eh, Álvaro Choquehuanca. ¿Se encuentra? Excelente, estas respuestas me agradan. Las estoy leyendo, está muy bien. Ya, si no se encuentra Álvaro, hablaremos con Andrés Augusto Marca. Ya, si no se encuentra Andrés, hablaremos entonces con Arley Arana, por favor. Escuchamos a Arley. Buen día, licenciado. ¿Me logra escuchar? Se le escucha muy bien. Bueno, sobre la orientación expansiva, podría decirle, el Banco Central continúa, ¿no?, con esta orientación expansiva, como mencionó la compañera, de la política monetaria, incluyen, eh, inyectando, ¿no?, recursos a la economía con instrumentos convencionales y también no convencionales. Por ello se redujo, ¿no?, la tasa de regulación monetaria, Sí, manteniéndolas bajas y contribuyendo a que las tasas activas se mantengan acostadas. vale. Sobre eso yo quiero sumar lo que habíamos hablado las clases anteriores. Recuerdan que decíamos con el documento de Paul Redding o el que después vimos con el documento de... Ay, se me fue el autor. Pero hablábamos de las OMAs, hablábamos de los LTs, de los CDs. Bueno, hicimos una revisión de varios instrumentos convencionales. Ahora la pregunta es, y ahí les pongo la siguiente pregunta, ¿ya? ¿Y qué refiere el documento a los instrumentos no convencionales? ¿Qué es lo no convencional? Algo han referido ustedes la anterior clase también. A ver, hablaremos con ahora... Boris, ¿se encuentra Boris? Boris Calle. Ya, si no se encuentra Boris, hablaremos con Huaracachi, por favor. Me consultaron en el WhatsApp inbox, ¿no? Que teníamos nuestro momento de segundo parcial en la última semana de abril. Y yo les he relacionado que los criterios evaluativos es la participación y la producción de un documentito que les voy a dar algunas pautas, producto de lo que hemos hablado la semana pasada en un momento más, ¿cierto? Entonces, eh, en algunos casos estoy reiterando una no participación, entonces es casi un equivalente a no tener una evaluación de segundo parcial y eso, por favor, quisiera que lo tomen en cuenta porque después vamos a estar complicados al momento de pasar las notas oficiales, que se las voy a hacer conocer también con la oportunidad de vida. Hablaremos con Carla Vanessa Choque. Si me puede auxiliar, por favor, Carla.
Creo que está con alguna dificultad con su audio, ¿no? Yo no le escucho. Tal vez por el otro. Tampoco. No le escucho nada. Bueno, si alguno, como siempre les digo, si alguno está con dificultad con el audio, la alternativa de participación es mediante chat. Seguiremos hablando. A ver, hablaremos ahora con, hagamos el intento de hablar con Mayra Condori. ¿Se encuentra Mayra? ¿Cómo está Mayra? Buen día. Auxílieme, por favor, con su mirada de esta pregunta que estábamos haciendo en chat. Y por ahí ya han ido respondiendo, ¿no? Nicolás ha dado alguna respuesta. Verónica también ha dado alguna respuesta. Arley también está respondiendo. Ya, pero Arley está con la anterior. Ya, sigamos. Le escuchamos, por favor. Bueno, tampoco. Entonces hablaremos con Dalionel. ¿Podemos hablar con usted, por favor? Tal vez me puede auxiliar. Sí, licenciado. Auxílieme, por favor, con alguna mirada que tenga relación a la respuesta a la pregunta que estamos haciendo, ¿no? De lo no convencional. No, no recuerdo, no tengo mis apuntes, licenciado, lo que hemos hablado de la anterior clase de la política no convencional. Ya. Ya, está bien, Dalionel. Con... A ver, no sé si alguien me puede auxiliar porque realmente estoy buscando al azar y nadie está encontrando, pero tengo respuestas por el chat, ¿no? A ver, leeremos chat entonces un poco. El chat, ¿qué me dice? A ver, voy a leer un poco de chat. Mara Helen me dice, destacó la inyección a partir del instrumento no convencional. Ya, pero ahí no está diciendo nada. María Nicole dice, bueno, estamos con lo mismo. Yanivel dice, operaciones de ajuste, operaciones estructurales, flexibilización cuantitativa. Ya. Oscar me dice, no convencional es aquella que sirve para mecanismos inusuales para reactivar la economía y mantener la estabilidad monetaria. Ya. Y por ahí me dice Nicolás, lo no convencional se ve préstamos de liquidez con garantías de letras y que es el fondo de créditos del próximo. Ya. A ver, yo les voy a comentar algunos elementos que tal vez no se explicitan tan claramente en el documento, pero sí se los relaciona, ¿ya? Refiere el documento, el informe, de que hay ciertos mecanismos no convencionales que el Banco Central ha decidido implementar como que de reciente data, refiere, ¿no? Es decir, que no es algo que se hacía años pasados, sino que en el último tiempo, bueno, ahí prudentemente no asocia una gestión de gobierno, sino que dice que se ha considerado estos nuevos mecanismos. Esto de la inyección de liquidez a través de préstamos al sector productivo es un instrumento no convencional, porque ya decíamos que producto de aquel desfase que tuvimos con la hiperinflación, se consideró de que una de las causas del por qué se dio la hiperinflación, de las tantas que hubo en su momento, se debió a este abrupto crecimiento del aparato estatal, ¿no? Y que de pronto ciertas entidades públicas no estaban siendo lo suficientemente eficientes para responder a un préstamo que no tenía, que era irrestricto de parte del Banco Central a bancas
también del Estado, ¿no? En su momento les hablaba del Banco Agrícola, del Banco Minero y otro tipo de entidades con vinculación estatal que debían destinar a ciertos sectores de la economía para hacer un dinamismo. Estas bancas en su momento quebraron, fueron mal manejadas y generaron una deuda importante para el país. Ahora, en lo no convencional, se está dando cuenta otra vez de esos préstamos hacia la banca, entre comillas, estatal, ¿no? Por ejemplo, el Banco de Desarrollo Productivo. El Banco de Desarrollo Productivo va a brindar con ciertas tasas de interés reguladas, dinamismo también en la economía a través de préstamos de características diversas, ¿no es cierto? Lo importante de estos préstamos es que realmente su orientación no vaya a consumo, sino más bien a producción. Y sobre eso suman otros instrumentitos que son de menor impacto, se podría decir, ¿no? El tema de generar los bonos navideños, que creo que en algún momento les mencionaron los funcionarios del Banco Central. Es pues una nada, ¿no? Ahí realmente no hay mucho que decir, entonces no. Ya está bien, digamos, es parte de propiciar la llegada del Banco Central hacia el público en general, pero no son instrumentos impactantes, ¿ya? A ver, haremos algunas consultas más que quiero que sea relativamente rápido. Yo tenía muchas consultas de este informe, pero a ver, esta pregunta vamos a hacer, ¿ya? ¿Qué refiere el documento? Se lo voy a poner en chat, ¿ya? Perdón, ¿dónde está aquí el chat? Aquí está la pregunta, ¿ya? ¿Qué refiere el documento cuando dice el dólar como activo de refugio? Aquí ¿qué uno puede entender el dólar como activo de refugio? Recuerden de sus primeras clases con su docente anterior de las funciones del dinero, ¿no? Entonces hay ciertas funciones que cumple, en este caso está relacionándola a la moneda extranjera con una función particular. A ver, hablaremos creo que no he hablado con Joana. Joana Castillo, ¿se encuentra por ahí? Ya, si no está Joana, hablaremos con Isela Sanga. Me auxilie, por favor. Sí, licenciado, buen ¿Cómo está? Buen día. día, Isela. En el documento, la demanda del dólar como activo de refugio se menciona dentro del punto de política cambiaria. En consecuencia, se menciona que las monedas se habían depreciado y también menciona que esto es una medida inusual, ya que las pérdidas en relación al dólar se habían realizado en medio de anuncios de reducción de estímulo monetario. Esto llevado a cabo en Estados Unidos. Sí. Y se caracterizaban porque las hacían menos atractivas las posiciones que se habían tomado respecto al dólar. Vale. Eso sería, licenciado. Le agradezco, Isela, le agradezco. Hay un elemento que relaciona el informe, que producto de el contexto internacional, más específicamente la pandemia mundial del COVID, como que se ha dado un proceso inflacionario en el mundo que relacionaba algunos elementos de escasez, no sé, una crisis, ¿no? Es decir, incluso se alude pánico, ¿no? Se alude de que ha habido una situación preocupante en la persona de a pie, ¿no es cierto? Entonces, ante situaciones que son convulsionantes, la mirada de las personas es proteger sus activos, ¿no es cierto? Proteger su dinero. Y si uno asume de que podría una forma de proteger su dinero a través de mantener el dólar como un activo de refugio, pudo en su momento ser una medida
que generó alguna repercusión en los saldos en moneda extranjera y moneda nacional, en el caso boliviano. Lo que refiere al informe, ahí no cuantitativiza nada, pero sí relaciona que fue como un efecto transitorio que luego, con la confiabilidad de la moneda nacional, dice, se volvió se revirtió el proceso, ¿no? Que fue de realmente muy corta data y que en la actualidad, otra vez volvemos, recuerdan esto ya lo habíamos hablado antes, ¿no? Ya no es hablar de dolarización, como se hablaba en los documentos de los 90, se cambió al concepto de bolivianización y otra vez estamos con una confianza en el boliviano, según relaciona el documento. Ya, decía, tenía muchas preguntas, pero voy a acabar con esta, ¿ya? Esta va a ser mi última pregunta, que me parece importante rescatar un elemento propositivo de aquí en más. ¿Y cuáles serían las perspectivas que refiere el documento hacia 2022? Ahí les pongo la pregunta, ¿ya? Esta es mi última pregunta. Ahora sí voy a solicitar, voy a tratar de no encontrar participantes, porque creo que es una tarea que me deja con mal sabor de boca cuando llamo y no hay personas. Si gusta alguien participar, por favor, quisiera escucharlos. ¿Quién guste participar? A ver, voy a ver. Lidia, por favor, auxílieme. Le agradezco grandemente sus participaciones. Bueno, licenciada, en la firma del programa fiscal financiero, ahí menciona que el objetivo es establecer el crecimiento del PIB en un 5,1%, también una inflación de fin del periodo en torno a 3,3%, un déficit aproximado del 8,5%. También había una variación positiva en las reservas internacionales netas de 448 millones de dólares. Esas son algunas proyecciones, licenciado, pero también había proyecciones con el banco, no es banco, sino sí, Banco Mundial, pero hay un poquito de diferencia, pero no es tanto. Entiendo. Luz, ¿gusta complementar algo? Le escucho, por favor. Sí, licenciado. En cuanto a las políticas monetarias convencionales y no convencionales que han aplicado el sistema financiero, ¿no? Estos han permitido lograr una liquidez el 2021, una estabilidad financiera y una certidumbre cambiaria. También han creado nuevos instrumentos como el Fondo de Créditos que se han destinado al sector productivo, ¿no? Y para este 2022 se proyectaba también el 5,1% de crecimiento y una inflación del 3,3%. Eso nomás, licenciado. Le agradezco, Luz, le agradezco. Ay, perdón, por ahí tengo más participaciones. Carla, adelante, por favor. Buenos días, licenciado. Bueno, en el tema de los objetivos que plantea el Banco Central, es que va a continuar apoyando al crecimiento económico, ¿no? Y esto siempre tener precautela en el tema de la estabilidad, más que todos los precios, que justamente en años anteriores había sido muy volátil, muy cambiante, donde en este caso el marco, ¿no? Se va a tener un marco donde se va a tocar tres temas importantes. En este caso constituye, ¿no? En este caso mantener la inflación controlada, tener una soberanía monetaria hasta el año 2022 y eso se puede llevar más adelante, la implementación de políticas monetarias que sean factibles en el país y además con el tema de la modernización del sistema de pagos nacional que también comenté en el informe que se ha aplicado, también en el tema de fortalecer, ¿no? El RIN, que es muy importante, ¿no? Para nosotros nos favorece que nuestro RIN se mantenga y que no baje, que no disminuya. También el tema de apoyar lo que era el desarrollo económico y social en el tema de la reactivación económica que se está llevando a cabo y considero que está siendo muy factible en el país,
porque se ha aplicado algunas, más que todo en el tema de apoyo económico a las empresas micro, macro, ha sido muy favorable también Sí, para su producción. También con el tema de una política de transparencia. También eso nos favorece, ¿no? En el tema de la corrupción, a veces hay muchos temas por ahí que no nos favorece al país para el crecimiento que se está llevando a cabo y la lucha, ¿no? claro que En sí. este caso, de la pandemia, porque anteriormente teníamos ya una proyección ya vista, que ya teníamos cuánto teníamos que crecer y lo que ya estaba tomando en cuenta. Sin embargo, con el tema de la pandemia, y no solamente acá en Bolivia, ha cambiado bastante, ¿no? Las proyecciones a lo que teníamos que crecer hasta este año, Sí, pues ha habido un retroceso. Sin embargo, con las políticas que se están aplicando, con en este caso la estrategia que está tomando el gobierno, el Banco Central, todo lo que compone la economía de Bolivia, pues está sobresaliendo. Es más que todo que he podido redactar, licenciado, de lo que era el documento en general, que sí es le amplio, agradezco, pero Carla. también muy interesante. Es una muy buena síntesis, una gran complementación a lo dicho anteriormente. Joana, ¿tiene algo más que relacionarnos? Bueno, licenciado, en el contexto internacional, como dijo mi compañera, el Banco Mundial también ha hecho las perspectivas para el 2022, en el cual nos dice que denotan la moderación de la actividad global y Sí, tasas de crecimiento más divergentes. Se prevé el Producto Mundial que crezca en 4,1% durante 2022 y también en el contexto nacional nos dice que se va a prever un crecimiento del PIB del 5,1%, esto gracias al fortalecimiento de la inversión pública. fabuloso, Y también fabuloso. en el contexto nacional habla de que los precios de las materias primas se mantendrán en niveles elevados, así como también se espera que continúe el protagonismo de la construcción en el crecimiento económico de la gestión. Esto para la programación de un mayor nivel de inversión pública. También se espera en el crecimiento industrial y agrícola junto a una mayor normalidad en las actividades cotidianas. En sí estimulan en el crecimiento del sector de transporte, licenciado. Es lo que puedo recuperar. Le agradezco. Agarremos una intervención más. Lidia, ¿gustaba complementar algo más? Sí, licenciado. Eh, Como también había un informe del Fondo Monetario Internacional, la FMI, Sí, que en ahí redujo su previsión del crecimiento de Bolivia, o sea, del Banco Central, que como ya mencioné, era del 5,1%, pero sí. el FMI redujo a un 4%, Ujú. estableciendo estableciendo en octubre de 2021 alrededor de 3,8%, anunciando en su informe unas perspectivas económicas. Además, prevé una inflación de 3,2% y el desempleo también. Ahí veía un 4,5% y estas proyecciones están por debajo del índice del gobierno que Sí, prevé un Producto Interno Bruto del 5,1% mayor. para esta gestión. En cuanto a la inflación, también la previsión es parecida al Banco Central, que estima también 3,3%. También la directora del gerente del FMI advirtió sobre riesgos como el ascenso de precios de energía o Sí, la escasez de fertilizantes, eh, por la, ya que Rusia y Ucrania son los grandes exportadores, también hablaba así. Eso quería completar, licenciada. le agradezco, Lidia. Es un gran complemento. Sí, a veces es bueno leer a la par el informe de política monetaria del Banco Central y algún otro documento conexo, como nos refiere Lidia. Generalmente, las proyecciones de los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, brindan ciertas estimaciones que son menos halagüeñas que las que da la autoridad monetaria, ¿no? Como ustedes han visto, si de pronto el país espera, es decir, los entes oficiales esperan crecer a una tasa
por encima de lo que la expectativa de los organismos internacionales lo hacen, un poquito más por debajo, ¿no? Tampoco es mucho más disparado, pero hay ciertos criterios que, como el tema del crecimiento inflacionario, que son afines, ¿no es cierto? ¿Cuánto nos contagia crisis como Rusia-Ucrania? Bueno, eso es cuestionable por el tema de que no tenemos mercados financieros muy desarrollados, pero indirectamente a través de ciertas producciones puede generar un impacto. A ver, voy a rapidito ir pasando algunas páginas del banco de este informe, rápidamente, ¿no? Sabemos que este informe, si bien está relacionando enero de 2022, estamos a mayo, ¿no es cierto? Entonces, como que nos está mostrando un espejo pasado, digamos, como cuando vemos las estrellas, ¿no es cierto? Y estas brillan, estamos hablando de entes muertos, ¿no es cierto? Que es por el tema del retraso, de la distancia a la cual están, recién estamos dando cuenta de una información que hace muchos años ya habría sucedido, ¿no es cierto? Entonces, esto no es el rezago no es tan grande, pero uno debería esperar un informe presentado de mayo, ¿no es cierto? Entonces, eso es un elemento curioso. El otro aspecto que ustedes verán aquí en la presentación, la hace, bueno, aquí son temas más de forma que les estoy comentando, pero quiero que ustedes sean perspicaces también con este tipo de informes, ¿no? Ya decíamos el presidente del Banco Central, Roger Edwin Rojas Hulo, y ahí dice presidente ahí, ¿no es cierto? No sé si les llama la atención ese aspecto, a mí me llama mucho la atención el tema del interinato. Fortaleza institucional siempre es un aspecto recomendable al interior de cualquier institución y más aún del ente emisor, ¿no es cierto?, del Banco Central. Entonces, es cuestionable cuántos interinatos consecutivos ha ido manejando el Banco Central, cuando en realidad debería procurar, ese es un poco más difícil, pero dar una institucionalidad que tenga a la persona encargada con una presencia que se sienta permanente, no como un interinato, ¿no? Y esto nos ocurre con varias entidades del Estado, ¿no es cierto? Una Defensoría del Pueblo que interinato, ¿no es cierto? Y ahora se va a dirimir en una persona que esperemos cumpla sus funciones que no deberían ser afines a una consigna, sino defensor del pueblo, ¿no es cierto? Realmente debe relacionar la mirada de cumplimiento de derechos para todos nosotros, ¿no? Para los ciudadanos. Lo mismo pasa con el Banco Central, ¿no es cierto? No es una mirada afín a una consigna partidaria, sino más bien debe ser una mirada altamente técnica que responda a ciertas necesidades que trae consigo. Ya, el resumen ejecutivo sintetiza bastante bien los aspectos. Lo único que tal vez puedo relacionar es este elemento, ¿no? del apunte sanitario, que por supuesto era innegable, ¿no es cierto? Es decir, no podíamos hablar de un informe de política monetaria sin relacionar todo lo que pasa con el contexto mundial, ¿no es cierto? Y de ahí el documento en más, bueno, aquí esto es en diferentes idiomas indígenas originarios y cuestionaba, ¿no? ¿Cuántas personas leerán en el idioma indígena originario? No es que esté mal, pero de pronto suena simplemente discursivo, ¿no es cierto? Ya, iba relacionando elementos del entorno internacional, el sector externo, iba vinculando economías importantes como es la zona euro, Estados Unidos, ¿no es cierto? Iba dando ciertas tendencias que es importante que ustedes las vayan verificando como parte de su formación como economistas, ¿ya? Entonces, sí estoy pasando así rápidamente, sin detenerme en aspectos marcados. Y del contexto internacional, va a brindar una mirada más regional, digamos, verificando algunas tendencias de economías emergentes y en desarrollo. Nosotros estaríamos en la parte del desarrollo, de economías avanzadas y lo que ocurre con América Latina, ¿no? En este caso, el tema inflacionario que realmente ha repercutido bastante en toda Latinoamérica, pero Bolivia parece que está en otra tendencia, ¿no? Bueno, aquí ven, digamos, qué es lo que pasa con países como cercanos, ¿no? Chile, Brasil, Perú, Colombia. Pero Saquenza bloqueado, no hay que me bloqueado nada. No sé, por ahí alguien ha habilitado su micrófono. Todo está en blanco. Todo es todas las Excel, PowerPoint. Si pueden, por favor, apagar su micrófono. Ya.
Y ahí vemos ciertos desempeños que son más internos, más de nuestra política del Banco Central, ¿no? Y ahí van relacionando aspectos que uno puede ir en el detalle, que no es necesario por ahora. Simplemente voy a sintetizar algunos elementos, ¿no? El documento relaciona de una manera importante el comportamiento macroeconómico con énfasis en acciones de política propia de la autoridad monetaria del Banco Central. Hay algo que por ley se ha establecido, que es el tema de la rendición de cuentas. Entonces, este informe cumple con ese propósito, ¿no? Donde cualquier entidad pública, toda entidad pública, debe brindar una explicación al soberano, ¿no? A todos nosotros, de cuáles las acciones que van realizando. Lo que no me deja, y esto lo digo como una impresión personalísima, ¿ya? Esto, por favor, cada quien va a tener su mirada distinta a las cosas. Esta es una impresión muy personal. El documento habla de una reconstrucción de la economía nacional a partir de 2021. Dando a pensar en muchos de las partes de la lectura, como si a Bolivia le hubiese caído la bomba atómica el 2020, ¿no es cierto? Es decir, como que realmente nos ha llegado Hiroshima, Nagasaki, se ha despedazado la economía y producto de eso estamos reconstruyendo el país. Yo entiendo, la pandemia ha sido un elemento altamente complejo. Posiblemente una gestión de gobierno transitoria también ha generado ciertas repercusiones. Pero realmente debemos ser concienzudos de que esto lo hemos venido hablando antes, ¿no? El tema de la recesión económica ya se avisoraba por años anteriores, no desde el 2019, sino un poco más antes, ¿no es cierto? Existen muchos otros elementos que hay que conectar a la explicación de este deterioro de la bomba atómica en 2020, ¿no es cierto? Ya, relacionar el tema de la salud pública está bien, digamos. Relacionar el tema de que muchos aspectos se solucionan con credibilidad de las autoridades es otro aspecto que también puede ser cuestionable. Lo cierto es que es claro lo que dice el documento de que hay más fondos prestables, hay una estabilidad en el mercado cambiario, pero yo podría asumir que esto es como cierta estática, ¿no? Es decir, que no es que se debe un dinamismo, sino es lo que venimos haciendo hace mucho tiempo, ¿no es cierto? No es que responde esta gestión. Hemos visto documentos de los 90s, luego de los 2000, y como que no es que de pronto se ha usado varita mágica y ahora estamos haciendo bien las cosas, es algo que se venía haciendo ya, ¿no es cierto? No quiero decir más de lo mismo, pero es el manejo que se estilaba hacer, ¿no es cierto? El tema del manejo de política monetaria y política cambiaria está orientado desde hace muchos años a mantener estabilidad, tratar de que como objetivo primario tener el poder adquisitivo interno de la moneda nacional, a razón, y ahora se aumenta esto, de contribuir al desarrollo económico del país, ¿no es cierto? Y está bien. De eso trata nuestra política monetaria en síntesis. Pero hay que leer nuestra política monetaria en un contexto más amplio, ¿no es cierto? Con enlace de otras variables macroeconómicas. Crecimiento, no crecimiento en general, sino crecimiento relacionado a sectores específicos. ¿Qué está pasando con el agro? ¿Qué está pasando con la minería? ¿Qué está pasando con el sector empresarial privado? ¿No es cierto? ¿Cómo se le está afectando? La inversión privada y la inversión pública, ¿cómo se están tendiendo? No podría ser una inversión pública que se simplemente dedique a gasto, ¿no es cierto? Sino tendría que haber de inversión y lo que siempre se relaciona, el tema de dinamizar el aparato productivo, que hasta ahora sigue siendo una promesa porque seguimos siendo muy dependientes del sector tradicional de la economía, ¿no? Entonces, esos aspectos deberían ser altamente cuestionados. Ya. Vuelvo a mi pantalla. Bueno, aquí ya no vale la pena ir más en esto, pero sí quiero que quede como un aspecto a considerar en su formación de economistas, de ustedes que están todavía en el pregrado. Es importante
sepan que existe este informe de política monetaria, que se lo emite año tras año y que relaciona aspectos muy importantes, que no se los debe leer a letra muerta, sino uno debe ser crítico. Me agrada mucho cuando Lidia me relaciona otras cifras del Fondo Monetario Internacional, cuando de pronto Helen cuestiona algunos aspectos, cuando de pronto todos, ¿no? En realidad deberían cuestionar un documento de estas características y más aún con los tecnicismos que ello comprende, ¿no es cierto? Entonces, eso también es importante. Yo sé que demanda tiempo leer, aquí vean, ¿no? Aquí habla de algunos desempeños en algunos sectores importantes de la economía, y esos son los aspectos que tal vez hemos obviado, pero son necesarios de también ir enlazando, ¿ya? Y las perspectivas, ¿no? Que daba al final y que hemos ido hablando también parte de esto, ¿no? Entonces, si es que en lo que ocurre en la carrera les preguntan ¿y cuáles son las perspectivas económicas para 2022? Ya tiene una pauta, ¿no? Ya no es una respuesta en blanco que les va a quedar, sino hay una pauta que ustedes ya pueden ir refiriendo. Ya. Dejo de compartir y voy a hacer otra cosa que necesito empezar a abordarla ya. ¿Qué es lo que quiero hacer? Ya. Quiero hacer lo siguiente, por favor. Recuerden que nosotros hemos hablado de que nuestra evaluación final va a ser la construcción de una producción intelectual de ustedes. Esto va a ser un artículo, ¿ya? Es un artículo que debe contener ciertos elementos. Entonces, no va a haber un día de examen final, sino va a haber la presentación de este documento. He estado evaluando, esta es una posibilidad importante, que por conveniencia no lo vamos a hacer. Yo decía tal vez hacerlo de 2, de 3 personas, pero no va a ser así, va a ser individual, porque es conveniente que ahora cada quien responda por el trabajo encomendado, ¿ya? Lo que sí quiero transferirles es algunos elementos de estructura iniciales para que ustedes los vayan dimensionando y luego vayamos ajustando esta estructura inicial. Por favor, me dicen si se está compartiendo pantalla ya. Quiero ponerles una pizarra ya. ¿Se logra ver la pizarra? Quiero una pizarra en blanco. Se logra ver, ¿no? Ya, a ver, voy a ir apuntando algunos elementos acá, ¿ya? Vamos a generar un artículo, ¿ya? El artículo va a tener el convencionalismo de una estructura IMRD. ¿Qué quiero decir con IMRD? Lo voy a apuntar aquí, ¿ya? Estoy diciendo una estructura que sea IMRD. Y en la parte del D voy a poner entre paréntesis un C, ¿ya? Y voy a decir qué significa cada una. Cuando digo I, es una parte introductoria. Cuando digo M, va a ser un apunte metodológico. Se dice materiales y métodos, pero va a ser un apuntito metodológico de cómo se están aproximando al objeto de estudio pretendido. Cuando hablo de R, va a ser una presentación de ciertos resultados. Cuando hablo de D, va a relacionar un apartado de discusión, ¿ya? Donde uno va críticamente rebatir los resultados encontrados para terminar en una parte concluyente. Y me dirán, ¿y cuál va a ser la extensión de este documento? Y ahí yo voy a apelar a un cierto criterio, no quiero decir dibujo libre ya, pero un documento de estas características oscila entre 5 a 30 planas. Yo no estaría pensando, 5 me parece algo razonable, algo que se puede lograr, pero en algunos casos es difícil sintetizar muchas ideas solamente en 5 páginas. Hay documentos sumamente rigurosos que toman 5 páginas
Y hay documentos realmente bastante burdos que dice yo, ¿por qué he escrito 30 hojas de algo que repite y repite y no lleva a nada, ¿no es cierto? Entonces yo desearía que ustedes logren un equilibrio donde ni pensemos que sea muy sintético, muy escueto, ni pensemos que sea muy extenso de llevar a las 30 hojas, ¿no es cierto? Sino ustedes hallen un punto intermedio. Entonces, lo que puedo decir es que no puede ser menos de 5 y no puede ser más de 30. Entonces, realmente aquí tienen una flexibilidad para poder abordar grandemente. Ahora me dirán, y esto es lo que requiero que ustedes vayan pensando, ¿y de qué voy a hacer este artículo? ¿Cuál es el tema detrás de este artículo? ¿Qué hemos hablado? Pues en clases, todo lo que hemos ido viendo en los artículos anteriores. Hemos hablado de precios, hemos hablado de dinámica de precios, de inflación, desde diferentes tópicos, la inflación como un objetivo, la inflación como una expectativa, la inflación desde un punto de vista teórico, a través de la teoría cuantitativa del dinero, a través de ciertos desfases a la teoría cuantitativa del dinero. Hemos hablado de agregados monetarios, hemos hablado de agregados que pueden ser más líquidos, menos líquidos. Hemos hablado de política monetaria. Hemos hablado de política cambiaria. Realmente pienso que tenemos una gran cantidad de temas que podríamos abordar. Entonces, por ahora, el tema que ustedes elijan, lo único que yo voy a solicitar es que tenga pertinencia. ¿Qué me refiero con pertinencia? Que tenga una vinculación directa con la materia. Es decir, no podrían relacionar, no sé, algún tema de microeconomía, de oligopolios en el mercado del tabaco. Nada que ver, ¿no es cierto? Eso no vincula nada, no tiene nada que ver con nuestra materia, no tiene nada que ver con los temas abordados. Tiene que tener una vinculación plena. Mi consejo es clase a clase, y ya llevamos más de 4 semanas, clase a clase nosotros hemos ido leyendo un artículo con estas características, que si ustedes verifican en los artículos que hemos ido dimensionando hasta ahora, hay una parte introductoria, hay una parte de metodológica, hay una presentación de resultados, hay una parte de discusión y hay una parte concluyente. Todos los documentos tienen lo mismo. Hay elementitos más que se adicionan, que también los vamos a dimensionar nosotros. Por ejemplo, se relaciona de inicio un abstract, un resumen, ¿no es cierto? Un abstract que debería ser un resumen chiquitito de unas entre 150 a 300 palabras, máximo, ¿no? No más, no más. ¿Qué otro elemento más? Bueno, en relación a los resultados, y esto lo vamos a abordar con mayor precisión conmigo. Hemos visto algunos datos. Yo recuerdo que hasta ahora hemos revisado agregados en tendencias de fuente oficial. Hemos visto los M's, ¿no? Los M1, M1', M2 y sucesivamente. Y les he pedido que hagan una serie relativamente larga. Hemos visto también como agregado la dinámica de precios. Y ahí uno puede enlazar cualquier otra variable que tenga el mismo sentido y la misma temporalidad. Crecimiento, desempleo, tasas de interés, ¿no es cierto? Cualquiera de estas debería tener la misma lógica. O por otro lado, podemos relacionar también resultados que provengan de microdatos. Recuerdan en los microdatos, hemos hablado de las encuestas, hemos visto la encuesta de presupuestos familiares, donde veíamos con más detalle cierto dinamismo de algunos precios en particular. Uno puede vincular incluso, relacionar ingresos-precio, vincular gastos en consumo, vincular lo que ustedes relacionan. Entonces, ¿qué estoy solicitando por ahora? Y si gustan me lo van comentando, me van relacionando. Por ahora, no voy a decir tarea, pero sí requiere que ustedes se pongan al tanto, que vayan armándose como que un Word, si quieren verlo. Yo desearía trabajar en LaTeX, pero no sé si vamos a poder hacerlo. Que puedan utilizar un Word. Ya, por si acaso, para el que es curioso, si gusta revisar LaTeX,
se escribe así, LaTeX. Pueden revisar, por ejemplo, no sé, pues eso hay tutoriales miles, ¿no? Si realmente no les voy a dar una dirección específica. Me encantaría que puedan trabajar con esto, ¿no? Que puedan hacer una referenciación con Mendeley, por decir algo, si fuera el caso. Si gustan que yo les dé una pauta de cómo se hace esto, con mucho gusto lo hago. Y sobre todo, vayan eligiendo el tema con el cual vamos a tratar. El tema, ya decíamos, ¿no? Lo único que pedimos es pertinencia con vinculación directa a la materia. Y eso, ¿no? Y con eso, el día miércoles, vamos a hacer una primera aproximación, teniendo el tema que ustedes elijan, a cómo generar este artículo pretendido. Sobre lo que acabo de referir, dudas, consultas, comentarios, sugerencias, críticas, inquietudes, los escucho, por favor. ¿Todo bien? ¿Queda todo claro? Lisa, buenos días. ¿Cómo está? Una pregunta. No sé si podría hacer yo por mi parte un trabajo sobre los precios, pero con encuestas. No sé si se podría hacer también. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Encuesta puede ser digital como también puede ser a papel. Porque no Es muchos decir, manejan. usted quiere hacer su propia encuesta. Sí, o sea, una propia encuesta referido al tema sobre precios, referido, bueno, relacionado con los precios, pero a un tema, digamos, relacionado con las especies. Ya. A Ya ver, más, ¿no? sí. Agradezco esa intervención porque me permite aclarar un punto, ¿no? Me parece destacable, ¿no?, que uno quiera levantar sus propios datos y me parece muy bien, pero es más difícil. No sé si vamos a estar en la capacidad de hacer ello. Yo estoy asumiendo de que la fuente de datos para este artículo es de fuente secundaria. ¿Qué me refiero con fuente secundaria? Los datos del Banco Central, los datos de UDAPE, los datos del INE, trátese de los agregados o trátese de las encuestas de hogares o las encuestas de presupuestos familiares o la encuesta de empleo o la que exista. Es decir, uno no va a rescatar, no va a tomar datos, sino va a utilizar datos ya tomados, ya existentes. Pero si usted lo plantea, si usted gusta levantar datos y no le genera un esfuerzo abrumador, bienvenido, me parece fabuloso, de hecho sería bastante destacable, pero no sé cuán posible sea hacerlo en tan corto tiempo. Si se lo puede hacer, fabuloso. Helen, le escucho, por favor, adelante. Licenciado, muchas gracias por la palabra. Tenía una duda, como le comentaba anteriormente, en mi caso, estaba también averiguando sobre el tema para mi trabajo que me iba a basar en la velocidad de circulación del dinero y su relación con la inflación. Sí. En ahí quería usar quiero usar un modelo VAR porque para analizar las funciones de impulsos de respuesta y en base a eso poder hacer mi trabajo. El tema es que tengo ciertas dudas con al tomar las variables, porque no sé si las variables que estoy tomando son totalmente adecuadas. Por ejemplo, en la velocidad de circulación del dinero está implícito, o sea, para realizar su cálculo, tenemos que tomar en cuenta el agregado monetario o M1, si no me equivoco. Entonces, y en el mismo modelo quería tomar en cuenta M1, pero como variable. ¿Es eso posible? Es que he ido revisando y en algunos documentos sí, pero no sé si estaría bien que yo lo realice de esa manera, o sea, en el mismo modelo VAR, tomar en cuenta la velocidad de circulación del dinero y la base monetaria, ambas como variables en el mismo modelo. Ya. A ver, no quisiera responder a una sola pregunta puntual, como lo dice Helen, y está bien, voy a tratar de absolver ciertas dudas si estas van surgiendo. Me decían
que dentro de su alcance formativo, algunos ya han pasado Econometría 1, algunos están pasando Econometría 2 y tienen algún conocimiento, ¿no? Por ejemplo, Helen me está hablando de vectores autorregresivos, que debe ser un contenido, no un contenido básico de econometría, sino un contenido un poquito más avanzado. No sé si todos están al mismo nivel. Otra vez, volvemos sobre el punto de que este no es un curso de econometría. Si nos sirve la econometría, la estadística nos sirve. Podríamos hacer simplemente este artículo utilizando estadística descriptiva, puede ser el caso. Podemos utilizar algo de estadística inferencial, viendo econometría basiquísima, viendo, no sé, un modelo de regresión lineal simple. Podemos hacer algo un poquito más complejo y ver algún tema de rezagos distribuidos. O podemos, como dice Helen, hacer tal vez un modelo de vectores autorregresivos. Podría ser el caso. Pero el punto es, ¿todos están en condiciones de poder hacer esto? Lo que yo puedo hacer es dar una pauta intuitiva de cómo se hace todo esto, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Darme unos 15, 20 minutos de nuestras clases habituales y utilizando los datos, por ejemplo, el ejemplo que da Helen, cuando lleguemos al momento, de ver descriptivamente cómo el M1, la velocidad del dinero y lo que relacione, primeramente tiene que tener, para hacer el salto al VAR, primeramente tenemos que hacer una descripción de las variables, ¿no es cierto? Ver ciertas tendencias, ver ciertos estadísticos. Ya, eso lo podemos hacer juntos. Luego podemos ensayar un modelo relativamente simple, viendo algunos rezagos, haciendo cierta normalización y viendo alguna suavización de ciertas series, viendo alguna estacionalidad, posiblemente algún quiebre estructural, simple. Y luego podemos, así también con cierta intuición, tratar de relacionar un modelo de vectores autorregresivos, pero intuitivamente, ¿no es cierto? Yo no les voy a dar, no sé, pues, causalidad de Granger, es decir, no voy a entrar a profundizar en conocimientos mayores, simplemente en la operatividad de algunos aspectos, ¿ya? Y si alguien gusta profundizar más, les puedo brindar mayor bibliografía, ¿no? Entonces, tal vez podemos llegar a ese consenso de que yo puedo dar algunas pautas que permitan, no en la esencia de convertirlo la asignatura de Economía Monetaria 1 en Econometría 2, sino más bien de brindar el complemento que necesitemos para el propósito de generar el artículo. ¿Les parece que lo hagamos así? Igual yo estoy en la tarea de orientarlos a todos en este proceso, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacerlo juntos, no es que cada uno va, les digo, hagan un artículo y como arte de magia ustedes van a pasar con su artículo ya desarrollado, ¿no es cierto? Sino más bien vamos a hacer una construcción conjunta. ¿Les parece si lo hacemos así? Sí, licenciado. Sí, ¿no es cierto? Sí, Ya. sí. Lo vamos a hacer así entonces. Ya, ¿alguna otra consulta, comentario, sugerencia, inquietud de lo que acabo de referirles? Lice, Adelante, por favor, Edison, lo escucho. estaba pensando sobre la encuesta. No estaba pensando así a gran cantidad, por lo menos máximo 30 personas, a máximo 50 personas solamente encuestar, algo así, o sea, para, digamos, ser una guía y hacer comparaciones, digamos, estaba pensando con datos anteriores, digamos, bueno, que ya tenemos como usted explicado. Sí. Esto... No estaría mal, Edison, pero habría que ver cómo hacemos esta aproximación. Generalmente, las investigaciones, todas las que hemos visto ahora, paradigmáticamente responden a una corriente positivista. La corriente positivista, en esencia, realiza una inferencia deductiva. Al ser una inferencia deductiva, una de las premisas es lograr representatividad, evitando sesgos al momento de generar una función de respuesta. ¿Qué quiero decir con esto? Si de pronto usted encuesta a 30 personas, ¿y quién van a ser esas 30 personas? ¿Mis 30 cuatachos? ¿Mis 30 amigos? ¿Los 30 participantes de este curso? Y si son esas 30 personas, representan a alguien, generan alguna extrapolación de resultados que me brinde alguna lógica importante para poder inferir hacia lo que yo pretendo. Si no es el caso,
la inferencia deductiva se rompe, ¿no es cierto? Y va a ser altamente cuestionado decir, ¿por qué está preguntando esas 30 personas? ¿Representan a quién? ¿Logran una mirada de quién? Lidia me decía, yo estoy pasando econometría 2. Se me dificulta entender, perdón, a ver, voy a leer completo, me dice Lidia. Se me dificulta entender lo que la compañera está haciendo referencia, pero también si la compañera lo quiere hacer, que lo haga y así nosotros vamos a ir aprendiendo. Ya, es decir, me dice usted, Lidia, ¿qué están llevando en econometría 2, Lidia? Si me puede auxiliar, tal vez para estar en sintonía con ustedes. ¿Con quién llevan econometría 2? ¿Con Julio? ¿Julio Mérez? Si me dan una pautita de qué están llevando en econometría 2 o quiénes ya cursan econometría 2, yo puedo tal vez orientar mejor las cosas. Y qué es lo que han visto en econometría 1, qué es lo que han visto en estadística. Yo puedo tal vez así, como que estoy ahorita tanteando a ciegas, ¿no? Pensando de que ustedes ya han llevado estos contenidos y tal vez estoy hablando de elementos que recién se los va a revisar o posiblemente no se los haya revisado y se requieran hacer, ¿cierto? No sé, hay toda una lógica de aproximaciones, ¿no es cierto? Si me pueden incluso decir tal vez cuáles son los libros que están revisando en econometría 1 o econometría 2, yo puedo orientar mejor las cosas. Generalmente en econometría 1 se utiliza el Wooldridge, ¿no? El Wooldridge es un muy buen libro de texto, me gusta bastante, no sé si lo llevan. Si llevan el Gujarati, no me agrada tanto, pero se puede rescatar cosas, ¿no? Helen, adelante, por favor. En econometría 2 deberían llevar también, no sé, pues un Green, tal vez un Hamilton, no sé. Adelante, Bueno, Helen, le licenciado, con escucho. respecto al avance, en mi caso, yo he pasado clases con el licenciado Sokuhaya. ¿Ya? Hemos avanzado en econometría 1, más que todo, si no me equivoco, regresiones lineales, todo ese tipo de contenidos. Y en econometría 2 estamos avanzando el VAR, el BEC, pero mm, sí, igual como seguimos aprendiendo, tengo ciertas consultas, pero a veces no alcanza el tiempo en la clase para responderlas. Comprendo. Pero sí, básicamente es lo que ya hemos avanzado hasta el momento. Está bien. Lidia, ¿usted me puede auxiliar con este puntito? ¿Qué está viendo usted para que esto no se sienta tan distinto? Perdón. Por ahí le he escuchado hablar de que hace también el tema de funciones impulso-respuesta. Debe ser tal vez una descomposición de Kolesky, algo así debe hacer, ¿no? Algunas cositas así debe estar revisando. Ya, pero antes que esto está, ¿qué se llama toda esta aproximación? Se me dio el nombre. Pero deberían haber visto, ¿no? Todos los modelos que son AR, los modelos MA, ¿no? Los modelos ARMA, ARIMA, todo lo que es univariante, ¿no? Ya. Pero mi punto era, esta es econometría monetaria, ¿no es cierto? Entonces, todo esto es funcional a los contenidos de econometría monetaria. Podemos revisarlo intuitivamente desde el punto de hacer encuestas, como decía Edison, y yo les doy alguna pauta, ¿no? ¿Cómo se puede realizar todo eso? Si es de su agrado, yo con mucho gusto doy algún apunte. Aquí me está dando el apunte Lidia, ¿no? Me dice multicolonialidad, regresión múltiple, que es test de libros Gujarati, Novales, ¿no? No es Nodales, Novales. El señor Novales.
Ya, a ver, esos son, es que realmente yo no entiendo cómo es que, no quiero hacer una crítica ya, no quiero arrojar piedras a la institución, pero todos estos contenidos desde la revisión bibliográfica deberían homogenizarse, ¿no? Es decir, me parece bien curioso que las aproximaciones sean diferenciadas. ¿Por qué no me agrada el Gujarati? ¿O por qué no me agrada el Novales? No me agrada ese tipo de textos y eso se los pongo solamente en criterio para que ustedes hagan su propio juicio. Es otra vez una mirada personalísima. Porque este tipo de textos presumen que la modelización econométrica se la puede ajustar, ¿no es cierto? Se debe corregir los errores, se debe hacer pruebas de multicolorialidad, se debe hacer pruebas de heterocedisticidad, de autocorrelación y buscar remedios artificiosos a un proceso generador de datos. Mi formación econométrica me dice que más bien la modelización debe explotar los datos no generando elementos artificiosos, sino tratando de modelizar la realidad de la manera más cercana, una correspondencia con la realidad, ¿no es cierto? Si de pronto el modelo dice una cosa, por más perfecto que sea, y la realidad dice otra cosa, no existe modelo econométrico por más sofisticado que sea que valga, ¿no es cierto? Eso realmente es un absurdo. Entonces, yo no soy agradado de hacer los test de heterocedisticidad, de multicolonialidad. Hay ciertas correcciones estadísticas que se las puede aplicar, pero hay que conocer también cómo se hace este tipo de correcciones, ¿no es cierto? Ya, pero no voy a entraparlos con eso, sino vamos a ver la forma intuitiva de acercarnos a este tipo de aproximaciones econométricas estadísticas. Si no existen más comentarios, creo que ya estamos sobre la hora. Pueden hacer su registro de salida y vamos a comentar más al respecto. Terminamos, les voy a pasar el documento para que revisen el día miércoles. Es un documento de Marco Laguna que ve el tema de tasas de interés, ¿ya? Entonces quisiera que sean, como siempre, críticos reflexivos respecto de la lectura que vamos brindando, ¿ya? Y el día miércoles vamos a charlar de la lectura y voy a abordar teóricamente lo que Marco Laguna está relacionando para que sea el complemento de nuestros contenidos, ¿no? Y voy a tratar de insumir un poquito de tiempo para abordar esto de nuestro artículo, ¿ya? A ver, ya me dicen por favor si existe algún comentario o sugerencia, si no nos vemos el día miércoles. Ya les he pasado el documento al WhatsApp, por favor. Entonces, revísenlo para el día miércoles y conversamos más al respecto. Nos vemos el miércoles. Gracias. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado.